Hola, ¿cómo están todos? Es un placer estar aquí a través de este medio de comunicación y poder llegar a cada uno de sus hogares. Quiero que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 22. Y dice: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con nosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo en que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Hay momentos en nuestras vidas que nos enfrentamos a situaciones difíciles, adversidades en las cuales no siempre tenemos control de ellas, situaciones en donde, aunque no lo deseemos, se presentan de una u otra manera en un tiempo. Y me impacta ver cómo en la vida de David sucedió una situación similar. En la vida de David, en el ungido de Dios, recordemos que el rey David había sido ungido por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel. En el momento que fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre David. Recordemos cómo David se enfrentó a ese gigante, a Goliat, y lo derribó. Recordemos también cómo era aceptado por el pueblo, cómo era amado por el pueblo. Yo me atrevo a decirte que David estaba en uno de sus mejores momentos. Estaba en la cúspide en su vida. Pero en un momento tan importante en la vida de David, también se presenta uno de los momentos más difíciles que él tiene que afrontar. Y en tu vida y en mi vida muchas veces se presentan en el momento que menos lo esperamos, que menos queremos. Pero sabes, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito perfecto para tu vida y para mi vida. Igual en la vida de David. Y nosotros conocemos la faceta de David en donde el hombre ungido, el hombre guerrero, el hombre victorioso. Pero aquí podemos entender la vida de un hombre en carne y hueso como tú y como yo, que tuvo adversidades, conflictos, situaciones difíciles que tuvo que afrontar. Pero la Biblia nos enseña cómo David supo afrontar esas situaciones. Siempre y cuando tú y yo tengamos esa relación con Dios, siempre y cuando tú y yo dependamos de Dios, no habrá nada ni nadie que nos pueda separar de ese amor de Dios. No habrá nada ni nadie que nos pueda derribar, ni quitar de la voluntad perfecta de Dios. Y lo primero que hizo David fue huir de la presencia de Saúl. Recordemos que el rey Saúl se determinó a perseguirlo y a matarlo por celos, porque Dios estaba levantando de una manera sobrenatural a David. Y Saúl se determinó a matarlo. Y lo primero que vino a la mente del rey David fue huir del problema, huir de la situación. Muchas veces tú y yo, cuando viene un momento difícil, en vez de buscar la presencia de Dios, en vez de buscar que Dios actúe por nosotros, viene el enemigo y nos hace huir, nos hace retroceder, nos hace escondernos. Es impactante cómo el rey David lo primero que hace es que huye a las tierras de los filisteos. Recordemos que los filisteos son el enemigo número uno del pueblo de Israel. Y luego dice la Biblia que los filisteos los sacan de la tierra y el rey huye a la cueva de Adulam. Qué tremendo eso. Huye a una cueva.
Y me quiero imaginar una cueva sola, sin comida, sin bebida, sin quien hablar, alejado, oscuro, frío. Y muchas veces en nuestras vidas nos encontramos en una cueva, solos, secos espiritualmente, nuestra cabeza llena de conflictos y nos concentramos en el conflicto y no en Dios. Y hay 3 circunstancias que llevaron a David a esa cueva. 3 circunstancias importantes que hicieron que David huyera a esa cueva. La primera, quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y la primera circunstancia que llevó a David a la cueva, como leemos en el capítulo 21, verso 10, es que sintió una fuerte presión de una situación difícil. Y lo primero que hacemos en una situación difícil, en nuestra carne, en nuestros pensamientos, es huir de la situación, huir del problema, huir del peligro. Y lo único que estoy haciendo es que estoy creando una cueva en la cual me puede inducir a un lugar en donde mi carácter se vuelva débil, vulnerable y apocado para que el enemigo pueda destruir mi vida. Lo que el enemigo quería hacer en la vida del rey David en ese momento, con un carácter débil, donde se debilitó la fe y el valor de David, la valentía de David. Ahí el enemigo quiere actuar en tu vida. Ahí el enemigo es donde más actúa. Y por eso la cueva se puede convertir en el momento más importante en tu vida. Se puede convertir en el momento en donde el diablo venga a traer destrucción absoluta, o en donde Dios pueda hablarte, levantarte, darte una palabra y una convicción de que hay un propósito perfecto para ti, de que nunca es tarde, de que no importa lo que hice en el pasado, que el amor de Dios es suficiente. Dice la palabra en Romanos: ¿qué me separará del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni ángeles, ni principados me separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que te va a dar y me va a dar la seguridad de que nada me puede mover es entender el amor de Dios en mi vida, es entender lo que Jesús hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, que fue dar la vida por ti y por mí, que fue suficiente para pagar el precio más alto, para pagar todo lo que yo he hecho y para dar su vida por ti y por mí. Huir no es la solución. Huir de los problemas no es la solución. Lo que hace un hijo de Dios es enfrentarse a los gigantes. Nos enseña claramente David cómo, capítulos antes de esto, nos enseña cómo se enfrentó a un Goliat, a un gigante, en donde todo el pueblo de Israel temblaba ante la presencia del gigante. Pero un hombre valiente, un hombre que le creyó a Dios, que no fue su voluntad, no fue su pensamiento, no fue su valentía, sino es la valentía de Dios en él, lo que lo hizo derribar a ese Goliat. David tenía la marca del rey. David tenía al Espíritu de Dios sobre él. Yo me pregunto, ¿qué pasó con el rey David? Yo me pregunto, ¿qué pasó contigo? A ti que Dios ya te habló, que te tocó. A ti que Jesús ya hizo algo en tu corazón, que entró en tu corazón. Porque si Cristo está en mi corazón, tiene que vivir, te tiene que ver. Lo tengo que actuar en fe.